Hola mi gente, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de asas, tirantes, agarraderas, correderas, correas, de cualquier forma que lo llamen en su país. En esta ocasión vamos a hablar únicamente sobre asas de morrales o mochilas de dama, mochilas de polipiel o semicuero o vinil o sintético y que son modelos de vestir. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el sentido, el hilo del material con el que estamos trabajando. Recordemos que aquí trabajamos con polipiel, con materiales sintéticos que tienen una capa sintética, bien sea poliuretano o PVC o una mezcla de ambos materiales, y que por la parte trasera tienen un tejido, que es un tejido de punto. Para lo que es el corte, tenemos que elegir uno de estos sentidos del material, ya que cada uno de ellos tendrá su propio comportamiento. Es decir, en un caso vamos a ver cómo el asa no dobla con facilidad, tiende como a, en cierto sentido, a quebrarse. En otro caso, el asa dobla con mayor facilidad, va a tener un comportamiento mucho más bonito y más relajado y más cómodo en la caída sobre lo que es la piel de la persona que lo va a utilizar. En nuestro taller nosotros siempre decidimos cortar las asas por el lado ancho, en el sentido ancho del material, porque es lo que nos permite un mayor ahorro de material y a la vez un mejor comportamiento del sistema de asas. Hay que tener cuidado en el caso de que decidas elegir el lado del sesgo o diagonal, porque si el asa estira mucho, puede que, dependiendo del tipo de hilo que utilices, lo vaya a romper. Por el hecho de estirarse mucho, se puede romper la costura, se pueden romper los hilos. Luego de haber seleccionado el sentido del corte, tenemos que establecer cómo va a ser el tipo de acabado que le vamos a hacer a nuestras asas y cómo pueden ser. En este sentido podemos hacer asas de doble capa, triple o cuádruple. Ya más de 4 capas perdería el sentido. Para las asas dobles podemos hacerlas doblando una sola vez el material, cortando 2 tiras del material y luego uniéndolas por ambos lados. En estos casos es muy importante tomar en cuenta lo que es el reverso del material, porque no siempre nos va a permitir tener una buena vista, un buen acabado. En algunos casos los materiales, o en muchos casos estos materiales sintéticos traen una capa de tejido por detrás de color blanco. Y si por ejemplo estamos trabajando con materiales negros o de colores oscuros, esa parte blanca en las orillas, por los bordes, va a resaltar. Y sobre todo dependiendo también de el tipo de tejido, pero en algunos casos los hilos van a saltar más, en otros casos saltarán menos. Algunos son como afieltrados. También hay materiales que tienen tejidos por detrás que son como una especie de fieltro. Entonces, dependiendo de ese tipo de tejido que tenga en la parte trasera, te va a permitir, y del color también, dependiendo también del color que tenga ese tejido, te va a permitir mayor comodidad de trabajar. También debemos tomar en cuenta que hacer asas de doble capa, tendríamos unas asas menos resistentes a lo que va a ser el peso, a trasladar peso. Mientras más capas le vayamos agregando, van a ser asas más robustas, más seguras, más firmes. Como por ejemplo ya lo que son las asas de 3 capas o de triple capa. Ya vamos teniendo allí una asa más resistente, pero allí tendríamos que tomar en cuenta de igual manera lo que es el borde, lo que es la parte trasera del tejido, pero pudiéramos buscar la manera de ocultarla, ¿sí? Al hacer la costura que va a sujetar ese borde que va a quedar visible, y por supuesto siempre buscar la manera de que quede hacia lo que es la parte de adentro, lo que es la parte que va a quedar contra el cuerpo y no lo que va a ser la parte visible. Y por último tenemos las asas de 4 capas. Es donde gasta mayor material, aunque no te he mencionado, en las asas de doble capa se le puede hacer una técnica, un truco que utilizan algunos fabricantes de bolsos. Utilizan 2 capas, pero en uno de los bordes doblan 2 veces, ¿ok? Para evitar esta parte que estamos hablando sobre lo que es mostrar los bordes desnudos o en crudo de lo que es el material sintético con el que se está trabajando. Y ahora sí, por último están las asas de 4 capas que se doblan completamente, primero a la mitad y luego doblan de nuevo. Es decir, en toda su extensión a lo ancho van a tener esas 4 capas de material. Es el modo de trabajar que más material consume, o también dicho de otra manera, que menos material ahorra, pero es el que nos brinda unas asas
con un mejor comportamiento, mucho más bonitas y más resistentes. A todo esto tenemos que agregarle lo que va a ser, por supuesto, el tamaño del morral o de la mochila, y eso se mide en volumen y normalmente se habla de litros. Para una mochila, un morral, una mochila de aproximadamente 31 centímetros de alto por 27 de ancho y con un fuelle o una profundidad de 11 centímetros, estamos hablando más o menos de una capacidad de unos 25 litros aproximadamente, y para eso podemos hacer asas desde asas dobles o hasta asas cuádruples. La decisión que tomemos lo que va a depender es de la estética y de la calidad que le querramos poner a dicho producto. Entonces, una configuración muy básica y muy sencilla, pero que funciona para este tipo de mochilas, es el siguiente: cortar asas rectas en el sentido ancho del material de aproximadamente 90 centímetros de largo, y el ancho va a depender de el sistema de cuadrantes y reguladores que vayamos a usar o el que tengamos disponible. Para 2 centímetros de ancho podemos cortar asas. En el caso de que las vayamos a hacer de 4 capas como las hacemos aquí, va a tener un ancho de unos 7 centímetros. Si tenemos reguladores de 2 centímetros y medio de ancho, podemos cortar asas de 8 centímetros nuevamente si las queremos hacer de 4 capas. Luego tenemos lo que va a ser el asita o asa de mano, que va a ir en la parte central superior de la mochila o del morral. Y por último tenemos los 2 sujetadores de cuadrantes. Estos 2 sujetadores de cuadrantes pueden ser 2 piezas muy sencillas o pueden ser unos triángulos. Los triángulos van a ser más resistentes y más ergonómicos, pero también llevan un poco más de trabajo, pero ofrecen mayor calidad de producto. Es cuestión de elegir, es cuestión de gustos y saber, como ya lo dijimos antes, a qué público te diriges en cuanto a calidad y precio, en el caso de que seas emprendedor. Pero este sistema sencillo te va a permitir trabajar de una manera muy rápida y que de igual manera te va a asegurar un producto muy fuerte y muy resistente. La manera rápida de trabajar va a ser porque vas a poder colocar el forro, lo que va a ser el forro, luego lo que va a ser el material de una de las tapas del bolso, luego vas a poder colocar el vivo, y junto con el vivo y por supuesto con su forro, como lo hacemos acá tradicionalmente, vas a poder irle colocando las asas en los puntos que ya tengas marcados o determinados previamente, con la ayuda de unos piquetes, por ejemplo, puede ser. Por último, y ya lo que es para la confección de las asas, vamos a tener en cuenta nuestra máquina y nuestras herramientas que tenemos disponibles, los pequeños ajustes que podemos hacerle a nuestra máquina. Si tenemos una máquina de transporte simple, podemos trabajar con prensatelas de metal, aplicarle las diferentes técnicas que hemos hablado en este canal. Puede ser el masking tape o tirro, aceite, los que utilizan aceite, colocarle papel. Luego tenemos lo que son los prensatelas de teflón, y luego tenemos los prensatelas de tipo rodillo y también lo que es el rodachín. Como siempre lo menciono, es importante controlar la cantidad de presión que realiza el tornillo que regula la presión del prensatelas. En algunos casos, esos tornillos en algunas máquinas pueden apretar muy fuerte. Entonces, para trabajar con telas es normal, es común que ese tornillo apriete con mucha fuerza para realizar un mejor trabajo sobre las telas. Pero estos materiales sintéticos normalmente son más gruesos y por ende la altura o la separación entre el prensatelas y la plancha o la cama de la máquina va a ser mayor. Y también lo que es el resorte que activa la presión del prensatelas, al ser mayor la altura, ese resorte se va a activar más, haciendo más presión. Entonces, no todas las máquinas tienen la misma fuerza de presión, no tienen el mismo resorte de tensor, ni la misma cantidad, nivel de regulación que podemos hacerle. Hay algunas máquinas que simplemente no aprietan demasiado fuerte y que pues simplemente pudiéramos trabajar fácilmente sin tocar nada de eso de lo que estamos hablando acá. Pero en algunos casos sí es muy importante tomarlo en cuenta.
porque recordemos los distintos polipiel vienen de muy diversas texturas y calidades, siendo algunos más delicados que otros. Entonces, si ese nivel de presión es muy fuerte, los dientes de transporte pueden dañar el material o marcarlo simplemente, cosa que nosotros no deberíamos querer que suceda. Y allí en esos casos es donde el mejor aliado sería un prensatelas de tipo rodachín. En el caso de las máquinas rectas industriales, que son muy configurables, sería muy prudente cambiarle lo que es el sistema de la plancha con los dientes de transporte por unos de material pesado, ya que normalmente estas máquinas que vienen para telas, para materiales livianos o medios, vienen con un sistema de dientes de transporte de carrera media. Si vienen de carrera con dientes de carrera completa, son para materiales livianos, que son mucho más pequeños y angostos en la parte de lo que es el ancho de cada uno de los dientes. Al cambiar este sistema por unos de material pesado, vamos a tener un mejor transporte de material. En algunos casos, algunos seguidores del canal me han comentado que han tenido problemas a la hora de intentar coser rápido, y que se supone que en vez del que el material se transporte más rápido, lo que hace es que sucede lo contrario, se va quedando y las puntadas son más pequeñas. Y también lo que sucede es que cuando volteamos y vemos que está sucediendo por la parte de abajo, los dientes de transporte están como raspando el material. Entonces tenemos puntadas irregulares, en algunos casos pequeñas, en otros casos largas, dentro de una misma asa o el trabajo que estemos haciendo, y por debajo el material se va raspando, se va deteriorando por el hecho de que los dientes de igual manera realizan el recorrido largo. Entonces en esos casos lo que estamos hablando es de un problema de transporte y debemos ajustarle o cambiarle ese sistema en lo posible. Por último tenemos lo que es la aguja y el hilo que vamos a utilizar para coser nuestras asas. En estos casos, para materiales sintéticos, podemos trabajar con agujas a partir del número 16 y con hilos de coser a partir del número 42 o calibre número 100, que son distintas unidades de medidas del grosor de los hilos. Lo más recomendable sería trabajar con hilos 43 o 120, hilos de poliéster, que son muy resistentes. Ahora, lo siguiente que voy a decir es muy importante. Si la máquina está bien calibrada, lo que es el tiempo, la sincronía del gancho con la aguja, la sincronía del ciclo de los dientes y el sistema de tensión de los hilos, no deberías tener problema al utilizar ninguno de los hilos que tú selecciones. Si decides trabajar con hilo, por ejemplo, de nylon, que sea por una razón estética o por cualquier otra razón que tú consideres utilizar ese hilo, pero no porque el hilo de poliéster 42, el más común, que es para coser ropa, se revienta. Si el hilo se revienta, tienes un problema de calibraje en la máquina. Puede ser en alguno de los que ya mencionamos: el tiempo, la regulación de la sincronía del gancho con la aguja, o el ciclo de los dientes, o con el sistema de tensión. Normalmente lo más común es tener problemas con el sistema de tensión por no saber ajustarlos. Si necesitas aprender y quieres saber cómo se ajusta correctamente, qué cosas debes tomar en cuenta, puedes visitar este enlace que está acá arriba y allí aprenderás lo básico sobre cómo debes ajustar el sistema de tensión de los hilos para que no tengas problemas con ninguno que elijas. Puedes trabajar con un hilo diferente arriba y no deberías tener problemas si ajustas correctamente todo. Bueno, mi gente, eso ha sido todo en este video. Espero que hayas aprendido un montón. Y desde aquí, desde este pequeñito taller en Venezuela, les envío un abrazo a todos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.